Crecimos en una iglesia donde todos los días había servicio. Lunes teníamos servicio, martes íbamos a la iglesia, miércoles, jueves, viernes. Los viernes teníamos un retiro en la mañana, en la noche teníamos servicio y los viernes en la noche entonces teníamos una vigilia completa. Y los sábados, los jóvenes, todos los sábados los jóvenes tenían actividades y las familias salían, siempre el que tenía familia salía con sus hijos, hermoso, pero los jóvenes siempre en la iglesia los sábados. Y el domingo, mis amados, 2 hermosos servicios. Ya desde temprano estábamos en la iglesia. Íbamos, ese día no se prendía televisión, 0 conexión con cosas. Y recuerdo recostar a los niños un rato, ya a las 2 levantarse y a las 3 de la tarde salir para la iglesia de nuevo. No era una carga, era realmente, hermanos, un sistema maravilloso, donde la espiritualidad se le da importancia. Yo creo que en este día que estamos celebrando, en unas cuantas horas, estaremos despidiendo el 2017. Y en el 2017, yo me imagino, si usted como cualquiera que escribe esas anotaciones de las resoluciones, voy a pedir tanta libra o me voy a inscribir en el gimnasio. Las estadísticas dicen que la gente se inscribe y ya en marzo se olvida de todas las resoluciones. Voy a tratar de entrar a la universidad. Este año voy a entrar, voy a darle seguimiento a mis estudios, voy a trabajar, voy a depender más de Dios y también uno traza metas espirituales. Pero, amados, al encontrarnos con esta carta a los filipenses del apóstol Pablo, encuentro una riqueza para compartir con ustedes en esta mañana, justo en la víspera ya de ir y pasar al 2018. Y es un hombre que, a pesar de que estaba pasando un momento difícil, porque él estaba preso, él estaba encarcelado, pero él reconoce, él le da el valor que ha tenido esas oraciones, tanto de él hacia los filipenses como del cuidado que han tenido esta gente con él. Y por eso usted ve en esta carta, y nuestro mensaje es ser agradecido con Dios. Hoy es un día de agradecimiento, pero esto no es algo teórico. Estoy hablando de la realidad de hay que ser agradecido de Dios. Hace un rato me acerqué en la parte de atrás y cuando me dicen de la forma en que está trabajando la unidad de abajo, solamente puedo decir yo veo un milagro de Dios. El año pasado nos dijeron que la unidad, que había que cambiarla. Simplemente hicimos una oración y hoy resulta que la unidad que tenemos abajo calienta tanto que ya ni siquiera es necesario utilizar la unidad del heating de acá, de la parte de arriba. Denle un aplauso al Señor. Crea que esto es un milagro. Estamos agradecidos de parte de Dios. Dios tiene cuidado aún de las más mínimas. Aún mira, dice la Biblia que Él tiene, aún nuestros pelos los tiene todos contados. Él tiene un cuidado especial. Hoy es un día de testimonio. El viernes a las 5:30 de la mañana, muchas de las personas que están intercediendo y que tienen este grupo de oración por un periodo, yo diría de casi 11 años, lo que tiene la iglesia, estábamos conectados en la línea y le dije al hermano Bernardo una oración de emergencia que alguien necesitaba, que Dios le confirmara, que Dios, no estoy hablando de cualquier cosa, esa persona necesitaba
hermanos, que Dios hiciera un milagro. Y no pasaron 24 horas cuando yo le pedí al hermano Bernardo, vamos a unirnos, pero es una oración de fe que vamos a hacer. Y en un trozo de mi calendario y de mi grupo, de toda la lista de oración, yo puse, por fe lo puse, en el día de mañana, Dios en su misericordia va a contestar esa oración y ese problema será resuelto y lo veremos para la gloria y honra del Señor. Anoche, como a eso de las 10 de la noche, recibí una llamada para la gloria y honra del Señor, que ese milagro fue, Dios lo hizo para Él engrandecer su nombre. Denle un aplauso a Dios. Dios no es un muñeco. Dios no quiere que te traces meta en el 2018, que la dejes en el aire. Dios quiere una relación contigo. Y en base a Filipenses te voy a decir algo, que Pablo y Timoteo, como hablan, como se dirigen a una población de personas que han decidido apartarse del pecado, porque habla a los santos en Cristo. Y nos asusta esa palabra. ¿Por qué asusta esa palabra? Porque muchas veces creemos que la santidad no puede ser con nosotros porque nosotros somos pecadores. Pero nosotros tenemos que recordar algo, que esta carta está dirigida a personas que han decidido apartarse de pecado. Fíjate, no es que no somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Mira, es distinto ser pecadores practicantes de cosas que a Dios no le agrada, que ser pecadores. Somos pecadores. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso. La Biblia dice que diario le fallamos a Dios, pero con una actitud de que, Señor, me humillo delante de ti. Ven y me arrepiento de mi pecado. A los santos. ¿De qué está cargada esta carta? Vemos primeramente que Pablo oraba por los filipenses. Pero la oración, ¿qué es? La oración es hablar con Dios. La oración no es algo, hermano, no es una práctica monótona ni aburrida. La oración no es para ancianitos que le quedan 5 años de vida aquí en la tierra, que ya sabe que se van a morir y pronto hay que irle ya preparando su funeral. Alguien me decía, mira, ya yo fui y ya yo escogí dónde, eso fue en el día de ayer, dónde yo quiero que me entierren. Ya yo escogí la foto, yo quiero que mi esposo se vea de esta manera. Yo busco un fotógrafo profesional para que me tome una foto y que en esa foto profesional de tantas que tomó, esta es la que yo quiero que me pongan en mi tumba. La verdad que me sorprendía porque estoy hablando de una muchacha jovencita. Y entonces me sorprendió, digo yo, pero ¿y de dónde te sale eso? Porque en mi cultura casi eso no se habla. En nuestra cultura hispana en muchos hay que tener ciertos niveles de civilización y hay personas que hablan de esto como algo normal. Pero ella hablaba de que ella ya escogió la foto del esposo y estoy hablando de una persona joven. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿la oración es algo para personas ya que le quedan 10 años aquí en la tierra? La oración, hermanos, es una oportunidad de relacionarse con Dios. La oración es para el joven que necesita tomar decisiones. La oración es para una familia que necesite la gracia de Dios. La oración es para todos. Y él dice, yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Menciona siempre. No es que me he olvidado, sino que ustedes siempre están en mis oraciones.
Ahora, la oración no puede ser algo que usted la tome como algo por obligación. Porque yo tengo que, como cuando una mamá y un papá te dicen, you have to sentarte ahí en la mesa y vas a comer. No puede ser así. La oración tiene que ser, hermano, de nuestro corazón. La oración es un medio de gracia. La oración es lo que marca la diferencia. En esta congregación, el Señor en su misericordia, no te imaginas de las tantas maldades, de los tantos planes del enemigo que el Señor lo ha estorbado por medio de la oración intercesora que se hace de día y de noche. Dele un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Porque así como Pablo decía que Dios le es testigo, aquí hay personas que son testigos de ver la mano poderosa de Dios orando, nosotros mirando milagros y Dios tomando el cuidado, aunque usted todavía esté en diversas pruebas. Pero vemos aquí que dice orando. Ahora, la oración para el apóstol Pablo producía un gozo. Mira, no hay una cosa más grande que el gozo de la salvación. En el fin de semana observamos en los periódicos crisis de cómo Canadá está reportando algunas provincias estamos hablando entre BC, en Vancouver, estamos hablando entre Quebec y Ontario. Las cantidades de jóvenes muertos por drogas, como la fentanil, como otras más, porque para ellos hay un espíritu de mentira. Escuche, es un espíritu de mentira que le hace creer que ese es un verdadero gozo. O cualquier otro tipo de droga, como una joven me decía, es que anoche en la fiesta en que estaba, me dieron esa droga que enloquece. Ahora se me olvidó el nombre. Y lo tal es que perdió el juicio. Y al perder el juicio, ya cuando se levantó, estaba en un hospital. Yo te voy a decir algo. Y tú tienes que creer en esas locuras del enemigo de la justicia. Joven, tú no tienes que ir a usar las drogas para creerte que tú estás sintiendo un gozo, y eso es un gozo falso. Eso es mentira. Por eso aquí habla Pablo que él sentía gozo al orar. Él oraba por la gente de Filipos con gozo, porque el gozo es algo, mi hermano, permanente. El placer es pasajero. El placer te puede destruir tu cuerpo. Por ejemplo, el uso de drogas. Por ejemplo, el uso del cigarrillo, el alcohol. Muchas personas esperan el año nuevo, tienen que calentar su cuerpo. Ellos dicen, yo tengo que calentar mi cuerpo y tengo que tomarme mi traguito y traguito hasta emborracharme. Pero hoy es un día que yo te invito y yo vuelvo y te digo, dice la Biblia, no olvide tus ancestros, no olvide tus raíces. Pueblo hispano, nosotros tenemos una raíz, nosotros tenemos nuestras raíces. Y es, hermano, ¿de cuál? De humillarnos delante de Dios, de poder en esta noche decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos vamos a Emanuel, y si es posible de rodillas ir y decirte, el 2018 te lo entrego enterito a ti, y esperarlo abrazado ahí con uno de otro, mi hermano, como lo hacemos, y luego ir a tomarnos un cafecito y el chocolate, pero en esa comunión, como dice la Biblia, que lo vamos a ver, era un gozo. Tú me invitas a orar, no puede ser algo tedioso.
Entonces vemos que si ese era un gozo, porque él hablaba de vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Usted sabe lo que es la comunión? La comunión es la participación. La comunión es la koinonía. ¿Usted recuerda la riqueza que encontramos en Hechos capítulo 2, que dice que la iglesia primitiva crecía en qué? En oración, en comunión los unos a los otros y en partir el pan. Oye, pero entonces es maravilloso. La koinonía en el Evangelio, él reconoce que este pueblo no era un pueblo que se había cansado, sino que había perseverancia en ellos. El llamado, mis hermanos, ya a unas cuantas horas de terminarse en este 2017, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que vale la pena venir a la oración de los miércoles? ¿Vale la pena venir y escuchar la doctrina que se da aquí para tener un buen fundamento de la palabra de Dios? Dígame si vale la pena los miércoles agarrarnos de las manos como lo hacemos. Nos agarramos de las manos. Y a veces hay personas que dicen, yo no tengo empleo. Y al final del servicio viene alguien y le dice, llama a este número, y el miércoles próximo dice, gracias porque usted me ayudó a conseguir ese empleo. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Tú no puedes hacer comunión por ti mismo. Tú necesitas a otros. Pero la riqueza de esta carta y de lo que dice Pablo es que esta gente estaban comprometidos con la predicación del Evangelio. La alegría era porque ellos estaban presentando el Evangelio de Jesucristo. Porque dice, estando persuadido. Realmente tú y yo estamos convencidos de que el que empezó la obra en tu vida, en tus hijos, en tu familia, Él la va a perfeccionar. Yo creo que ahí hay algo grande, hay algo poderoso. Significa, mis amados, que tú y yo todavía no lo hemos alcanzado todo, pero nosotros, como dice Pablo, proseguimos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia parecernos más a Cristo. La imagen no está muy perfecta, pero Dios la va a ir dibujando, Él la va a ir perfeccionando. Persuadido de que Él va a empezar, ya Él empezó. Continúa, escucha. La Biblia dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. No te canses. Si aún está en un momento de pruebas, si todavía las soluciones tuve todo tan atrasado, por lo menos ven y escucha la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sanidad. Porque la palabra de Dios te va a dar, hermanos, te va a dar los principios para que puedas alcanzar esas buenas obras. Te va a enseñar para que puedas perfeccionarte en Cristo Jesús. Pero también Él habla de participantes de la gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? La gracia es lo siguiente. La gracia es un regalo de Dios. Es una oportunidad que tú la puedes ver en el pecador, o tú la puedes ver en personas que están con el Señor, pero muchas veces suben y bajan, no están muy firmes. Pero hay algo que dice, pero yo no entiendo por qué me va bien. No es por qué te va bien, es que Dios ha manifestado su gracia. Y si Dios está dándote como ese chance para que cambie tu vida. Dios dándote, dice la Biblia que la paciencia de Dios, Él la extiende, pero es buscando el cambio en nosotros. Él extiende esa paciencia, Él extiende esa misericordia, esa gracia. Yo no entiendo, como decía un texto en la universidad, que nos pusieron un ejercicio, y el ejercicio era de alguien que decía, yo pido la oración porque mi hermano bebe todos los días. ¿Y cómo es que yo le sirvo a Dios y mi hermano es un perdido
en alcohol y el alcohol lo tiene y accidente por aquí, accidente para allá. Hasta que, hermanos, él recibió ese mensaje, ese hermano de la gracia. Y cuando su hermano, después de tantos años, conoció al Señor, hermano, la gloria y la honra hay que dársela a Dios. Dios tiene el propósito de salvarnos a todos. Él ha manifestado su gracia en cada uno de sus hijos. Ahora, Él dice, yo pido en oración. ¿Sabes? Un clamor, hermanos. La oración es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en la iglesia en este día. A la iglesia de Woodbridge, enfaticemos más en humillar nuestro rostro delante de Dios. Dejémonos de todas esas decisiones, resoluciones que se quedan muchas veces en el aire y pensemos, mi hermano, en la oración. Porque Él dice, pido en oración. ¿Qué es lo que Él pide en oración? Él pide en oración que abunde el amor. Pero que abunde, dice, pido en oración que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es el amor? Para jóvenes, el amor es esa pasión. Y la pasión es importante porque cuando una persona a veces no tiene pasión, hermano, siente que está muerto. La pasión es importante, pero aquí está hablando del ingrediente del amor, pero con dos, diríamos, que tú tienes que agregarle al amor la ciencia y el conocimiento. ¿Y por qué la ciencia y el conocimiento? Yo quiero que vayan conmigo a Proverbios 24. Los versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Sea tu casa, tu vida personal, sea tu casa, la familia. Es necesario la sabiduría para edificar la casa, pero la sabiduría significa que tú tengas la capacidad, el escrutinio de evaluar con los ojos de la fe. La sabiduría para tú reconocer cuando es algo verdadero o cuando algo es falso. La sabiduría para tú entender si te mueves en un ambiente de oscuridad o te mueves en un ambiente de luz. La sabiduría para tomar las decisiones correctas. La sabiduría para tener amistades saludables. Porque dice, y con ciencia. Bueno, la ciencia, el saber, dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo crezcamos, que tú y yo el amor no lo veamos tan a la ligera, no lo veamos en la parte emocional, que yo te amo, yo me muero por ti, qué pasión yo tengo por ti, sino que al amor lo miremos con el ingrediente de lo que es lo racional. Lo racional es importante. Ahora aquí está hablando mi hermano, dice que con ciencia se llenarán las cámaras. Joven que está aquí, Dios quiere levantarte, que tú tengas en el 2018 metas claras para tus asuntos académicos, metas claras aún para tus emociones, metas claras para tus amistades. Pero aún los padres, dice la Biblia, los padres proveen para los hijos sabiduría para poder, hermano, llenar nuestras cámaras, para poder tener, dice, de todo bien preciado y agradable. No es verdad que el cristiano tiene que hacer un voto de pobreza. Óigame, Dios quiere prosperidad para cada uno de nosotros. Dios quiere que tú te conviertas en cabeza y no cola. Dios quiere que tú vayas y ayude a otros en vez de que alguien venga y te ayude a ti.
Pero ¿tú has visto el amor de la forma en que el apóstol Pablo lo está señalando? Ciencia y conocimiento, y ahora tú ves la sabiduría y la ciencia. Yo creo que nosotros podemos entrarle al 2018 con una actitud de poder saber, hermano, si verdaderamente en nuestras vidas estamos, hermanos, repletos de amor los unos a los otros. Porque no podemos hablar de comunión y de servir a otros, porque la Biblia dice, tú puedes aún morirte por otros, tú puedes entregar tu vida, pero si no hay amor, de nada sirve. Por eso usted ve en Gálatas que habla que el primer fruto del Espíritu es el amor, porque el amor lo llena todo. Porque el amor, aunque tú no entiendas a ese esposo y tú sabes que hay diferencias grandes, el amor que hay en Cristo Jesús te hace tener esa capacidad de entenderlo. Alabado sea el nombre de Dios. Volvamos a Filipenses y leamos de nuevo el versículo 9. Y esto pido, ¿pueden leerlo conmigo? Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿por qué tú y yo necesitamos esto? Tú y yo lo necesitamos. Tú y yo tenemos que entender en base a Romanos capítulo 12 que habla para que nosotros podamos comprobar, hermano, para que podamos nosotros, como dice la Biblia, someter nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En esta semana, en uno de mis devocionales diarios, a mí me tocó la siguiente palabra y se la voy a leer. Está en Primera de Crónicas 11. Los versículos del 16 en adelante. David estaba con sus valientes. David estaba escondido en una cueva. Y él estaba en un momento muy difícil porque no podía exponerse, lo podían matar. Pero dice que David estaba en una fortaleza y en esa fortaleza había guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Te imaginas tú en un desierto? ¿Te imaginas tú en una cueva sediento? Y tú sabes que donde hay agua, por donde hay agua, esos tres acompañantes y esos valientes de él tuvieron que pasar por el peligro. Tuvieron que, hasta muchos de ellos quizás, usar camuflearse para que el enemigo no vieran que ellos iban, esos tres, a buscar agua, porque el rey David, él estaba sediento. Pero tú sabes lo que es, ponte tú en el rol de David. Y entonces cuando le traen el agua, mira David que te traje esta agua, tú estás sediento. ¿Y qué fue lo que hizo David? David no se tomó el agua. David dijo, no lo voy a hacer porque ellos han expuesto sus vidas por mí. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero que tú analices a la luz de la Escritura. Agradecerle a Dios es bueno, pero hoy tú y yo, ¿qué vamos a hacer con ese agradecimiento? Tú y yo tenemos que tener una actitud de entrar al 2018 con una actitud de humillarnos delante de Dios. Y volver, hermano, a las Escrituras y enamorarnos de Dios y apasionarnos de Jesús. Y entonces cuando nos apasionemos de Jesús, nosotros podemos, hermano, decir como David, en algo yo tengo que sacrificarme. No puedo permitir que me tomen esa agua. Yo voy a tomar mi parte por Jesús. ¿Qué implica venir los miércoles a la oración? ¿Qué implica
conectarte bajo esa línea que tenemos los martes a las 9 de la noche. Muchas veces implica que tú has pasado un día entero fuera de tu casa y quizás acabas de llegar, pero yo quiero decirte que 15 minutos de oración marca la diferencia. No importa que esté aquí los jueves y que se ha abierto un grupo de intercesión mientras los adultos mayores están abajo, pero yo te digo algo, que en estos jueves que hemos hecho esta práctica, lágrimas han corrido del rostro de personas que han llegado por primera vez a este lugar. Y Dios sabe lo que está tratando con cada uno de ellos. No importa el sacrificio que sea, entrar a la línea de oración los viernes, porque Dios está haciendo su obra. Aunque tú creas que Dios no le está haciendo, Dios está haciendo su obra. Pero la oración tiene que hacerlo por ese amor eterno que le tiene al Señor. Porque Dios, hermanos, es importante para tu vida y para la mía. Yo quiero concluir este mensaje y quiero concluirlo con unas palabras del apóstol Pablo en el capítulo 2, el versículo 4. Y yo quiero que todos leamos esa palabra. De nada vale tú creer o yo creer que estamos muy bien, o pensar en nosotros mismos, o ser egoísta con nosotros, si no nos ponemos, hermanos, en la necesidad del otro o miramos la situación y entendemos a los demás. Yo quiero que te pongas de pies. Y antes de leer este versículo, quiero recordarte lo siguiente. Pablo utiliza 17 veces la palabra alegría y gozo al acercarse a los filipenses. Yo no sé si tú estás pasando por momentos bien tough, bien difícil, pero tú crees que puede entrarle al Señor con una actitud de gozo, de alegría, de saber que siendo nosotros pecadores, Él lo dio todo por ti y por mí. Podemos nosotros reflexionar en esta preciosa mañana y saber que aunque el líder estaba ausente, porque él estaba preso y mientras estaba encarcelado, había un pueblo que estaba haciendo su trabajo. Papá y mamá, que cuando ya los hijos ya están grandes y deciden salir, ¿cuál será el comportamiento de los hijos? Yo creo que una manera de tú poder tener un escrutinio y decir, wow, ya me puedo dar el lujo de dejar estos hijos adultos en casa por el fundamento que ya le tengo, que ya ellos han tenido de la fe en Jesucristo. Pablo ausente, pero la iglesia funcionaba a tal extremo que una de las personas que mandaban para que ayudaran a Pablo, Epafrodito, él estuvo enfermo de morir y el Señor ayudó a Pablo y Pablo hizo una oración y le dijo, Señor, yo te pido que Epafrodito no muera por el trabajo que él ha hecho acá conmigo, quizás llevándome una comida, quizás ayudándome en lo que yo necesito, quizás llegando unos pergaminos. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, acá, nosotros podemos encontrar, hermanos, que la riqueza de los que perseveran. Lo mismo que pasó en la iglesia primitiva, que perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. Si aún tú decides hoy invitar a tu casa a alguien que tú nunca has invitado y comer y partir el pan con alguien, juntarse varias familias, tú sabes que ahí hay riqueza también. El Espíritu de Dios se mueve en ese tipo de práctica. Pero también nosotros podemos ver, hermanos, que tú y yo podemos estar alegres aún estemos pasando por diferentes pruebas. Porque el apóstol Pedro habla
que tú y yo tenemos que completar ese sufrimiento de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, y Pedro dice, es necesario que aún en medio de las pruebas nos dediquemos a hacer el bien. Qué satisfacción tan linda el fin de semana pasado, cuando un grupo de acá de la iglesia tomó la iniciativa de ir a servirle a los homeless. Y solamente me recordó el texto que dice, tal el pueblo el sacerdote, tal el pastor las ovejas, porque todos ustedes saben lo comprometido que estamos con la compasión hacia el necesitado. Y de verdad que felicito esa actitud de servirle a los demás. Y nosotros entonces podemos decir que la oración debe de hacerse con gozo y alegría, que debemos de permanecer como una familia que nos una el vínculo del amor, y que tú y yo podemos ser instrumentos para atraer a otros a Cristo, así como lo hicieron los de Filipos. Vamos entonces ahora a leer el texto de Filipenses 2:4. Léalo en inglés, léalo en español, pero con esa actitud vamos a entrarle al 2018. Y todos juntos decimos Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Podemos leerlo de nuevo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero que vamos a despedirnos. Y yo quisiera que nos agarremos de las manos todos juntos y que adoremos a Dios con una canción.